Y vamos a abordar, como decíamos recién, el primer eje de trabajo que tiene que ver un poco con poder historizar, poder problematizar la cuestión del conflicto israelí-palestino, Emi. Bien, y bueno, para comenzar entonces con este tema, estamos en comunicación con Jorge Ramos Tolosa. Ujú. Sí, él es doctor en Historia e investigador del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia y especialista justamente en Historia Contemporánea de Palestina e Israel. Mm. Su tesis doctoral justamente es sobre la cuestión palestina y la creación del Estado de Israel. Así que bueno, Jorge, ¿nos estás escuchando? Sí, 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 os escucho. ¿Qué Hola tal? Jorge, bienvenido a nuestro programa y muchas gracias por la comunicación. Gracias a vosotros. Bien, Jorge, en primer lugar te queríamos preguntar un poco para que nos ayudes a pensar y nos expliques un poco si se puede establecer el momento de origen del conflicto entre Palestina e Israel. Sí, la verdad es que respecto al tema de Israel y Palestina estamos acostumbrados a muchos mitos, a muchas Sí, informaciones sesgadas, a muchas realmente desinformaciones incluso sobre el tema, ¿no? Tópicos, esencialismos, etcétera, ¿no? Pero no estamos hablando ni de un conflicto religioso, ni de algo que se remonte 2000 años atrás, ni de algo que tiene que ver en un supuesto odio congénito, como han hablado algunas personas entre judíos y musulmanes, ¿no? claro. Estamos hablando de un conflicto político contemporáneo que se originó a finales del siglo XIX, cuando un movimiento nacionalista judío y colonialista, como era el sionismo, reclamó Palestina como el lugar donde crear un Estado mayoritaria o exclusivamente judío, ¿no? Y era un lugar que por supuesto no estaba vacío y por tanto ese proyecto no implicaba de una manera u otra la limpieza étnica o el apartheid de la población nativa. Y puede esto, digamos, tiene algo que ver justamente con que en ese momento había grandes conflictos a nivel mundial, ¿no? Teníamos todavía el Imperio Otomano ahí complicando un poco la cuestión y las colonias inglesas, francesas, digamos, se da en el surgimiento de alguna manera, tiene que ver, digamos, el tema del conflicto con la conformación de los estados-nación que se dan a partir justamente entre las guerras mundiales. Sí, sí, por supuesto. De hecho, el sionismo es un fenómeno, es un nacionalismo europeo de los de la época de finales del siglo XIX, ¿no? Además Ujú. que es una época, como sabemos, de la segunda industrialización, también la época del imperialismo, y por lo tanto tiene muchísimo que ver con estos fenómenos, ¿no? De hecho, ya cuando el sionismo empieza a llamar a oleadas migratorias hacia Palestina, ¿no? Y en la Primera Guerra Mundial, cuando se desintegra el Imperio Otomano y pasa el Reino Unido a administrar el territorio, ¿no? Pues realmente se trata de un conflicto clave, un conflicto paradigmático en muchísimos fenómenos que están ocurriendo en el mundo, ¿no? Colonialismo, nacionalismo, violencia estructural, epistemicidios y un montón de fenómenos que todavía hoy perduran. ¿Y qué papel, digamos, tienen en este sentido las grandes potencias en relación al conflicto? ¿Qué sé yo? Estados Unidos, Inglaterra. ¿Era conveniente, por ejemplo, para Inglaterra que se conformara un Estado israelí en ese lugar, en Medio Oriente, justamente? Claro, es fundamental el papel de las grandes potencias, o sea, como hemos podido escuchar y él anteriormente, el Reino Unido desde después de la Primera Guerra Mundial, que ocupa Palestina y se encarga del territorio, ¿no? En el mandato británico, una forma también de colonialismo distinto, de protectorado, lo que hace es apoyar al movimiento sionista para crear ese Estado judío en Palestina, ¿no? Ujú. Entonces, hay toda una serie ya de desarrollos diplomáticos y de conversaciones que los sionistas realizan muy bien, ¿no? Para conseguir finalidad. Y de hecho, en un momento clave, ¿no? En 1947, 1948, cuando aún no se hace cargo del conflicto, porque el Reino Unido acaba la Segunda Guerra Mundial con una crisis importante y se acaba de crear las Naciones Unidas. En ese momento es fundamental también el papel de Estados Unidos, ¿no? El famoso lobby prosionista, el famoso lobby que sería pro-israelí de Estados Unidos, juega un papel fundamental para que Washington apoye la creación del Estado judío y la división de Palestina, ¿no? Entre un Estado judío, un Estado realmente resultado de una colonización externa, un movimiento colonialista,
y la población nativa. Y desde entonces ha continuado, sobre todo a partir de 1967, lo que se ha llamado la simbiosis entre Estados Unidos e Israel. De hecho, Israel es el país que más ayuda exterior de Estados Unidos. Jorge, te hago una pregunta. ¿Cuál sería la importancia del territorio? O sea, ¿por qué ese lugar y no otro? Bueno, realmente el sionismo en un primer momento dudó dónde establecer este Estado no judío. Se barajaron lugares como la Patagonia, precisamente la Argentina, Kenia, Madagascar, otros lugares, pero definitivamente ellos consideraron, sobre todo Theodor Herzl, el padre del movimiento sionista, que ese lugar debía ser Palestina porque podían conseguir, ¿no?, una mayor legitimación, o podían utilizar, ¿no?, esgrimir el argumento religioso, aunque el movimiento sionista es sobre todo un movimiento laico, pero utiliza la historia, ¿no?, el relato de judía y del supuesto deseo continuado, ¿no?, de la comunidad judía mundial durante mucho tiempo del pueblo elegido, la tierra prometida, y reclamar ese territorio, ¿no? Y esto le recordamos a los oyentes que estamos en comunicación con Jorge Ramos Tolosa a propósito de la historia del conflicto entre Israel y Palestina. Quería preguntarte, tenemos, digamos, si pensamos en las últimas guerras, en los últimos conflictos bélicos o de conflicto social de real importancia, todo Medio Oriente, digamos, está en constante conflicto, no de ahora, de las últimas décadas, ¿no? ¿Es coincidente con este problema en Palestina que suceda todo en la misma zona? ¿Qué sé yo? Pienso en Siria, en Libia, en Egipto. Sí, realmente hay algunos elementos que tienen mucho que ver, ¿no?, con el resto de la zona. Por supuesto, se ha mencionado muchas veces que se trata de una zona geopolíticamente clave, ¿no?, tanto por el lugar en que se sitúa mismo geográficamente, ¿no?, donde se cruza, ¿no?, la parte no de África, de Asia, incluso Europa, y por supuesto que tiene un potencial en recursos, ¿no?, de la tierra, de petróleo, efectivamente muy importante. Entonces, este elemento es fundamental y de hecho, como sabemos, en alguna de las guerras que se han desencadenado en torno al conflicto palestino-israelí, árabe-israelí, estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, la guerra del Yom Kippur, la crisis del petróleo de 1973, claro. Todo el tema de los recursos tiene una importancia fundamental. Y de hecho, en las últimas masacres que estamos viendo esta semana sobre Gaza, además de haber un contenido fundamental de querer romper o acabar, ¿no?, con la unidad, con el gobierno de unidad que ha intentado establecer el pueblo palestino, también se ha arguido, se ha hablado de que se han descubierto yacimientos de petróleo y sobre todo de gas en torno a Gaza, y que Israel quiere apropiarse de ellos. Y a nivel social, digamos, si uno piensa en las poblaciones, me imagino que los conflictos planteados hegemónicamente, si se quiere, por los países centrales, me imagino que debe ahincar o debe producirse también con algún conflicto social en cada uno de los lugares, ¿no? Sí, efectivamente conlleva también un contenido interno muy fuerte, ¿no? Tanto en el caso de la sociedad israelí como de la sociedad palestina, el conflicto, ¿no? O sea, tiene una presencia absolutamente en todos los aspectos, ¿no?, de la vida. Es algo omnímodo y algo que está presente en todos los lugares, ¿no? Y también afecta no solo el contenido externo, como los recursos, como puede ser la ideología sionista, ¿no?, que en el fondo es la que explica lo que estamos viendo en las últimas semanas sobre Gaza, ese deseo de adquirir el mayor territorio posible para construir un Estado judío con el menor población palestina, es la idea fundamental en Israel y Palestina, pero también puesto en las sociedades internas que tienen un papel fundamental. De hecho, la sociedad israelí, por ejemplo, está construida en base a la alterización, la creación de un enemigo, como es el pueblo palestino y las sociedades árabes en general, con lo cual lo victimiza desde que puede haber, ¿no? Se arguyó en 48 y se sigue diciendo, incluso en la actualidad, que los árabes en general, los palestinos en particular, quieren tirar los judíos al mar, quiere haber, o se intenta haber un segundo
holocausto, ¿no? Es un argumento que se utiliza mucho para crear un estado de miedo permanente, ¿no? y de un enemigo que en el relato israelí, ¿no? Tiene que ser eliminado. ¿Y esto es así, o sea, para el pueblo en general o es un discurso que se construye? Digo, o sea, vos decías que se utilizó todo el relato de la tierra prometida como para justificar la ocupación y demás. ¿Todo esto hace carne en la gente o el pueblo israelí y el pueblo palestino por igual se oponen al conflicto? Bueno, realmente los discursos, los relatos construyen, ¿no? Construyen ideologías, construyen estados de opinión. Entonces, el sionismo desde un primer momento realizó una labor muy buena, ¿no? En el sentido de saber vender que su causa era una causa como un movimiento de liberación nacional de un pueblo oprimido, que era el pueblo judío, por sobre todo que con ese paroxismo, ¿no? Ocurrió con la llegada del Tercer Reich y el Holocausto, y que la única solución a la denominada cuestión judía era crear un Estado judío en Palestina, ¿no? Pero realmente, como decís, efectivamente hay una, no sabemos hasta qué punto, ¿no? Siempre saber hasta qué punto se cree ese discurso las personas, ¿no? Pero lo que está claro es que eso genera ideología, genera pensamiento, y en la sociedad israelí, de hecho, en los últimos masacres, en los últimos episodios de genocidio sobre Gaza, el apoyo dentro de la sociedad israelí a los mismos es extremadamente mayoritario, ¿no? Y por supuesto hay todo un entramado de medios de comunicación, educación, cultura popular que reproduce todos estos mitos, que reproduce estos miedos, que reproduce la creación de alteridad en el pueblo palestino. Me quedo pensando en algún punto, Jorge, en esta idea de cómo la construcción justamente de estos estados-nación plantean su matriz de social, política, económica, y no importa lo que esté en el medio, ¿no? Y surge el conflicto con la población que por ahí, qué sé yo, tenía otras tradiciones, otras maneras de pensar, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, la resistencia palestina, y uno de los elementos fundamentales de este denominado conflicto, ¿no? es que una sociedad multiétnica y multirreligiosa, como era Palestina, ¿no? A finales del siglo XIX, del Imperio Otomano, antes de la llegada de las oleadas migratorias sionistas, una sociedad, como digo, multiétnica y multirreligiosa, y que ha combatido desde entonces, desde hace más de 130 años, el intento sionista de ser convertida en una sociedad únicamente y exclusivamente judía, ¿no? Es un elemento fundamental y que hay que tener siempre en cuenta para calibrar y poder entender lo que está ocurriendo. Jorge, por último, hoy se decretó digamos, una especie como de alto el fuego, digamos, por 12 horas, pero que por ahí, qué sé yo, hay perspectiva de 7 días más, pero digo, ¿cómo pensás que va a continuar el conflicto? Bueno, la verdad es que incluso para las personas que trabajamos, ¿no? En Israel y Palestina, en muchas ocasiones es difícil, ¿no? Poder vaticinar qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Pero si de algo podemos aprender de la historia reciente es que Israel tiene una impunidad para realizar todo tipo de actuaciones en Gaza y en los resto de territorios ocupados, ¿no? Y necesita reafirmar su condición de gendarme de Estados Unidos en la región, necesita reafirmar su condición de cuarto ejército más poderoso del mundo, necesita también reafirmar que los territorios ocupados, Gaza, Jerusalén Este, Cisjordania, etcétera, es el laboratorio, uno de los laboratorios más importantes de la industria armamentística mundial. Es decir, esto es un elemento fundamental que hay que contemplar a la hora de entender lo que ocurre, ¿no? El conflicto, una de las razones por las que el conflicto no acaba es porque hay toda una industria armamentística mundial interesada en que prueben armas y se usen drones, tanques, aviones, etcétera, en los territorios ocupados. Por lo tanto, la verdad es que no es muy difícil vaticinar si esto, lo que ha ocurrido en las últimas horas, va a ser algo más permanente o no, ¿no? De hecho, lo que seguro es que Israel continúa con su política de hechos consumados, de colonización, apartheid y episodios de genocidio, como dijo el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra de Malasia en noviembre de 2013, del año pasado,
que culpó y sentenció que Israel era culpable de crímenes de genocidio, ¿no? Con este objetivo, ¿no? De conseguir un Estado exclusivo o mayoritariamente judío. Jorge, te agradecemos muchísimo la comunicación y la verdad que ha sido muy, muy claro tu intervención. En todo caso, la continuamos en otra oportunidad como para seguir pensando esta cuestión del conflicto Israel-Palestina. Por supuesto, encantada, un placer, muchas gracias. Un Muchas abrazo, gracias. Estuvimos en comunicación con Jorge Ramos Tolosa, historiador. Sí, desde allá, desde Valencia. No sé si se notó, el acentito.